Suena el despertador. El reloj marca las 10 a.m. y como casi todos los días amanezco más cansado que el día anterior. Al principio pensaba que solamente era eso, cansancio, pues he estado trabajando mucho los últimos meses pensando en que entre más ocupado esté, menos tiempo para pensar tendré. Cambié de horario porque sentía que en las noches me rendía mucho más y comencé a dormir de día, pues mi trabajo me lo permitía. Sin darme cuenta, empecé a alejarme de las personas más cercanas. Culpaba mi trabajo cuando me invitaban a tomarme un café o una cerveza. No recuerdo cuándo fue la última vez que salí con una chica. Cada vez me encerré más y evité establecer conversaciones o charlas con amigos que solía frecuentar. Las cosas se fueron complicando, el trabajo ya no me rendía, tenía muchas cosas pendientes, pero por más que intentaba no lograba concentrarme. Los llamados de atención se hicieron frecuentes. Mi jefe me llamaba disgustada solicitando explicaciones. ¿Y qué le iba a decir? ¿Que no tenía ganas? No, simplemente me excusaba en que estaba enfermo, con malestar, con dolor de cabeza, que la migraña no me permitía trabajar. Incluso varias veces estuve en las clínicas buscando una incapacidad. Comencé a comer mucho. En las noches de trabajo no me podía negar unas tajadas de pan, una buena hamburguesa con Coca-Cola. Recuerdo incluso devorarme una pizza completa. Y cómo no, culpaba la carga del trabajo, el cansancio y la falta de sueño para escudar mi desasosiego. Siempre buscaba algo que hacer, siempre buscaba excusas, siempre decía que tenía mucho por hacer y en realidad lo único que hacía era pensar en mil cosas frente a un computador fingiendo trabajar. ¿Saben qué es lo peor? Que no caía en cuenta de nada. Pasaron meses y meses así. Cada vez era peor, me sentía más cansado, me aislaba de mi familia, evitaba planes con mis amigos, evitaba el sexo, evitaba lo que antes me gustaba, criticaba a las personas, me alejaba de ellas sin sentido. Todo seguía igual. Yo ni por enterado me daba, tenía una excusa para todo, tenía una explicación lógica para todo, pensaba que todo era normal para mí y que así era mi vida. Es una sensación indescriptible. El peso que siento sobre mis hombros es una tonelada. Cargar con esto me roba las esperanzas de vivir y la presión en mí cada vez es más frecuente. Hoy, después de meses y meses de tomar una decisión que salvé mi vida, entendí que la depresión es algo serio, que no se necesita estar llorando todo el día para ser depresivo y que el peso del elefante que cargo es más fácil de llevar cuando decidí hacer algo por mí. Bueno, muy buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Qué chévere tenerlos acá nuevamente, parchando con nosotros en el diván. Una nueva semana, una nueva temática que vamos a estar trabajando, como ya pudieron estar escuchando un poco en la introducción. El día de hoy vamos a hablar acerca del peso del elefante, que es como se llama nuestro episodio, y tiene que ver con la depresión. Entonces, antes de entrar en contexto, quiero invitarlos a que vayan, saquen su cafecito, su agüita, se parchen un momentico acá frente al computador, al teléfono, por donde nos estén escuchando y empiecen a dar también sus opiniones a través de las diferentes redes sociales que nosotros tenemos para que nos cuenten todo lo que quieran participar, lo que nos quieran comentar, en lo que nos quieran decir, que estamos dispuestos acá a escucharlos y a resolver las dudas que vayan teniendo. Para entrar en materia, quiero entonces presentar a la mesa de trabajo el día de hoy. Vamos a empezar con nuestro compañero en la ciudad de Bogotá. Tavo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo va todo? ¿Cómo marcha la semana? Sí, hola Cristian, ¿qué más? A todos nuestros seguidores de Porchando en el Diván. Eh, no, la semana va bien, hay un clima bastante interesante aquí en Bogotá. Y bueno, nada, contento de estar acá esta semana y con este tema que es bastante interesante. Qué chévere, Tavo. Muchísimas gracias. Vamos a saludar entonces a nuestro compañero en Armenia. Santi, ¿cómo va, hermano? Cristian, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación, Tao. Gracias pues por estar acá nuevamente. Contento, viviendo muchas cosas también. Un poco de malestar, enfermo, sin embargo saliendo adelante, sufriendo las consecuencias pues de esta pandemia. Impactado porque eso del peso del elefante es algo que quizás todos en la vida hemos sentido en algún momento y tengo mucha expectativa de mirar cómo lo vamos a abordar hoy, porque es una descripción muy bonita, es una analogía muy bonita, y quizás todos aquellos que nos están escuchando lo pueden haber sentido en algún momento, ese peso del elefante cuando estaban niños, ahora de adultos o jóvenes.
y es algo que todos tenemos y sentemos ahí, pero pues que a veces la ciencia y la medicina no lo ve de la misma forma. Entonces sí tengo mucha expectativa de lo que vamos a hablar el día de hoy. Listo, Santi, súper chévere la reflexión que estás haciendo. El día de hoy no nos ha podido acompañar nuestro compañero Jeffer. Él pues se encuentra como resolviendo unas situaciones personales y no pudo estar el día de hoy, pero pues les deja a todos muchísimas saludes. Ya para ir entrando en materia, entonces pues como les decía, vamos a empezar a hablar acerca de la depresión, un tema que está muy mitificado, un tema del que se habla mucho, un tema del que todos hablan, pero poca información certera hay. Es un tema que tiende a estar como bastante prostituido también, no solo por personas del común, sino también por nosotros como terapeutas, porque a veces nos sobreexcedemos un poquito, lo tenemos como sobrediagnosticado también, no conocemos muy bien cuáles son los criterios al momento del diagnóstico y podemos empezar a generar pues también muchas fallas. Entonces la idea del capítulo de hoy es empezar a entender muy bien de qué se trata la depresión, cuáles son esas diferencias también que existen con otros problemas de tipo emocional, porque a veces pues simplemente por el hecho de que una persona se encuentra triste o se encuentra pues atravesando por un momento difícil, entonces ya entramos a catalogarlo como depresión. Pero no nos vamos a dar cuenta a lo largo del episodio de que no es tan así. Entonces, bueno, muchachos, pues como ya estuvimos revisando también en episodios anteriores y ya como nosotros mismos hemos dicho, este programa pues se trata también de empezar a poner un foco sobre todo lo que tiene que ver con la parte de salud mental en nuestro país. Quiero empezar el tema hablando acerca de algunas cifras pues que existen en este momento. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el país, el 4,7% de los colombianos hemos atravesado en algún momento de nuestras vidas un episodio de depresión. Y también esa OMS nos dice que alrededor del mundo el 4,4% de la población mundial ha sufrido también la depresión. Entonces, esto nos indica que en Colombia el problema se encuentra por encima de la media. Entonces, también para revisar un poquito más a fondo, quiero empezar hablando con la mesa y preguntarles cuándo es depresión, o sea, cuáles son esos síntomas, cuáles pueden ser esos momentos que nos pueden empezar a indicar qué es depresión y cuándo es tristeza simplemente, Santi. Mano, pues gracias pues por permitirme iniciar el día de hoy. Estoy muy de acuerdo con su pregunta porque usted mencionó ahorita una palabra que es prostituirse y la depresión es algo que está prostituido, ¿cierto? Si bien es cierto que vemos en los hogares colombianos, por ejemplo, y vemos comúnmente que un adolescente de pronto se encuentra aburrido, triste o transicionando por todo lo que sucede en la adolescencia, vemos que las personas del común empiezan a decir, ay, está deprimido, ay, está depresivo, ¿cierto? Ay, está pasando por una depresión, ¿cierto? Y la depresión no es solo eso, ¿cierto? La depresión es cuando se empiezan a perder, pues, todas esas apetencias, por decirlo así, que tiene usted normalmente o las cosas que usted hace normalmente, por una situación de la vida, por un cambio, ¿cierto? Pero, digamos, hay que diferenciar lo normal de lo patológico, porque no podemos patologizar todo lo que suceda ni volver normal lo que está siendo patológico. Entonces a mí sí me gustaría, por ejemplo, que Tao nos ayudara un poquito ahí en definir exactamente, porque si bien sabemos que a veces hablamos, por ejemplo, de la distimia, también podemos hablar de la depresión, como podemos hablar de un síntoma depresivo, como podemos hablar de un trastorno depresivo, ¿cierto? Que son cosas muy diferentes y que están en el común y están en la cotidianidad. Sí, claro, Santi. Mira, lo que pasa es que para diferenciar este aspecto en cuanto a lo que es un episodio y lo que es un trastorno, pues obviamente vamos a hablar de la continuidad, ¿sí? De la prolongación, de la duración. Es más en este aspecto en que estamos haciendo énfasis, en el cual pues decimos que, por ejemplo, un episodio es de unos cuantos días, ¿sí? Y una situación ya de un trastorno, pues obviamente es más prolongado en el tiempo. Cuando hablamos de las causas de la depresión, existen diferentes causas. Una es exógena. Cuando hablamos de las causas exógenas, es que los causantes de la depresión están directamente relacionados con factores externos a la parte biológica del ser humano, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de esta parte externa, decimos que esto está relacionado con, puede ser con la pérdida de un familiar, la pérdida de un amor, tu posición social, o sí, son diferentes situaciones externas las que pueden generar podrían generar, y hago énfasis en podrían generar una depresión. Eso ya depende de cada persona, obviamente. Cuando hablamos de endógenas, ya hablamos de fallas directamente en el proceso y en la generación de unos neurotransmisores como son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. ¿Sí? Estas están relacionadas directamente con la regulación del estado del ánimo, con la saciedad en el apetito, con el apetito sexual. Bueno, están relacionadas con muchos aspectos en la parte cerebral. Sí, entonces cuando hay esta dificultad y cuando ya existe un presente biológico en la producción y una falla en la producción de estos neurotransmisores, ya hablamos de la parte endógena. Pues sí, a mí me queda algo de lo que usted nos está explicando, hermano, y es, por ejemplo, el tema de la tristeza, y es lo que yo les decía ahora y con lo que iniciamos. O sea, a veces yo siento que en la sociedad, no solo los profesionales de la salud mental, sino también los docentes o las personas que son agentes educativos o las personas que son garantes de derechos o líderes o las mismas familias, en ocasiones confundimos la tristeza con depresión y es algo que tenemos que empezar a dejar claro en el día de hoy. O sea, no siempre la depresión es tristeza y no toda la tristeza es depresión. Sí, Santi, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, más porque sí tenemos que centrarnos mucho en el concepto de que hay que empezar a desmitificar todo el cuento de la depresión. No todas las personas, incluso hablando de otros temas como por ejemplo el suicidio, todas las personas piensan que cuando alguien está depresivo, pues se va a suicidar y eso no ocurre pues tampoco todas las veces. Entonces sí hay una sobrecarga de información, pero información que no se está dando de la manera adecuada y que no estamos nosotros pues tampoco garantizando desde la parte profesional el cómo empezar a hacer todo ese tipo de diferenciaciones pues que existen, porque tenemos que tener en cuenta, muchachos, que nosotros como psicólogos y profesionales de la salud mental tenemos una Biblia, ¿cierto? Esa Biblia es el DSM-5, que es el que está en este momento. Hace mucho rato yo no revisaba ese librito, pero pues ahí nos especifican los diferentes tipos de trastornos relacionados con la depresión. Entonces nos dan que hay uno que es el trastorno depresivo mayor, hay otro que es el trastorno depresivo persistente, que es el que hablaba Santi ahorita, que nos decía algo relacionado con la distimia, y hay otros trastornos depresivos que no están especificados. Entonces, pues esos trastornos, ese librito viene como con una especie como si fuera un librito de tarea, ¿cierto, muchachos? Y eso viene como con unos criterios. Y nosotros cuando estamos haciendo un diagnóstico, lo que hacemos es que le ponemos el chulito ahí a donde el diagnóstico, pues, o el síntoma o el signo que nos empieza a reflejar ese libro. Entonces nosotros empezamos a chulear a ver si las personas cumplen o no cumplen con eso. El diagnóstico es necesario para nosotros como terapeutas poder generar un proceso de intervención, pero a veces ese diagnóstico se sobreexalta, o sea, nosotros como que lo sobreutilizamos y no se hace de la manera que tiene que ser. Entonces, Tavo, cuéntenos de pronto cómo es que sucede esta parte del diagnóstico en el contexto colombiano y por qué muchas de esas personas se encuentran mal diagnosticadas o por el contrario hay sobrediagnosticación. Sí, Cristian, totalmente de acuerdo. Esto responde a diferentes factores. Uno, lo que hablábamos, que pues obviamente los criterios, no toda tristeza es depresión y toda depresión es tristeza, ¿sí? Pero también responde a factores, por ejemplo, sociales y de construcción social en el aspecto en que, digamos, para un colombiano asistir donde un psicólogo es casi que un castigo, pues, porque en Colombia no se concibe como la profesión del psicólogo en el aspecto de que sirva para algo, sino que pues ya estoy loco, ya esto, sí, se concibe más como esto, como de esta manera, no se concibe de una manera necesaria, pertinente, como en otras regiones latinas, por ejemplo, hay en otros países de Latinoamérica donde ir donde el psicólogo, ir donde tu terapeuta, ir donde el analista es totalmente normal, está totalmente normalizado, pero no, en Colombia es un tabú y es algo malo y bueno, en fin. Y también porque en Colombia el sistema de salud obviamente pues hay muchas falencias, hay muchas dificultades y entonces primero para tú poder acceder a una cita con un especialista o con un psicólogo, con un psiquiatra, bueno, en fin,
necesitas pasar un proceso pues muy largo con medicina general y que bueno, en fin. Y después, obviamente aquí es donde se presenta la mayor dificultad y es la celeridad en el diagnóstico. Debido a que para que te den más sesiones en la EPS debes salir con un diagnóstico en la primera sesión. Cuando tanto ustedes como yo sabemos, somos profesionales en psicología y sabemos que no es bueno diagnosticar en la primera sesión. No es bueno porque no es un diagnóstico certero, no es un diagnóstico claro, ¿sí? Siempre, y nosotros lo sabemos, de que para tener un diagnóstico se necesita de tiempo y se requiere de mayor avance en el proceso, no es simplemente hacerlo por hacerlo, ¿sí? Entonces esto genera una dificultad y un afán de etiquetar y un afán de diagnosticar, que es lo que genera una dificultad y es lo que más nos está llevando problemas. Exactamente, Tao. No, me parece muy chévere el argumento que estás dando en este momento. Y pues es que no, aquí en Colombia nos enseñaron desde chiquitos a que uno no puede llorar, ¿cierto? A que llorar está mal visto, a que sentirse triste está mal visto, a que esas emociones no se deben expresar y lo que uno debe hacer es como guardárselas porque los que muestran los sentimientos están mostrando debilidad. Pero entonces quiero preguntarle a Santi acerca de ese concepto que hay también a nivel popular. ¿Qué es lo que la gente generalmente habla acerca de la depresión, Santi? Pues vea, usted diferenció algo ahorita muy importante y es que no todo síntoma depresivo lleva al suicidio, ni todo síntoma depresivo lleva al trastorno, ¿cierto? La depresión es simplemente eso que puede ser un trastorno, como ustedes ya lo explicaron, porque hay un desequilibrio y porque surge algo, y quizás puede ser un motivo de consulta grande a nivel de nosotros como profesionales, pero vulgarmente sí se ha considerado que cualquier cosa es depresión, y más en la generación en la que estamos ahora, donde ahorita hay tantas sintomáticas y tantas problemáticas, por decirlo así, y a veces la frustración es depresión, dicen que es depresión socialmente. Hay veces en ocasiones que un niño está transicionando por la adolescencia, por ejemplo, y dicen también que es depresión. Entonces, a veces hay que desmitificar eso, hermano, y hay que simplemente empezar a ponerle las cosas por su nombre, no confundir la tristeza con depresión, no confundir la adolescencia con depresión. O sea, sí de pronto hay características depresivas y digamos que a veces por querer ponerle nombres a las cosas hacemos un daño, porque ¿qué es lo que pasa? Y ustedes ahorita hablaban, por ejemplo, del sistema de salud. Empiezan desde pequeños nuestros niños, niñas, adolescentes a presentar sintomáticas que pueden ser normales, porque, o sea, ¿quién de nosotros no ha tenido algún síntoma depresivo en la vida? ¿Quién no ha querido permanecer en su cuarto, por ejemplo? ¿Quién no ha querido a veces no hablar? ¿Quién no ha querido a veces no comer? O no necesariamente no comer, comer mucho también puede ser un síntoma depresivo, solo que es algo silencioso, ¿cierto? Entonces, socialmente es eso. Y a veces por querer hacer un bien, hacemos un mal. Entonces, por ejemplo, de adolescentes o de niños, los llevamos donde el psiquiatra y ya vamos a mirar. No estoy diciendo pues en este momento si el psiquiatra es bueno o es malo, pero si por el afán de diagnosticar o por mirar esa Biblia que usted dijo ahora, vamos a empezar a medicar algo que puede ser normal o que puede ser trabajado por otra cosa. Y un medicamento a temprana edad genera, por ejemplo, muchas aversiones y muchos efectos negativos y colaterales después. Exacto, Santi, me das paso ahí para otro tema que quería hablar el día de hoy. Y es que pues nosotros en la promoción que hicimos de este episodio molestamos mucho con una parte del medicamento. Y pues hay múltiples medicamentos que se trabajan en las EPS, ahorita le mandan a uno incluso hasta el médico general, sin necesidad de ser pues especialista en psiquiatría, ni un psicólogo clínico pues que haya atendido anteriormente, y lo único que hacen es mandar un montonazo de medicamentos. Entonces quiero preguntarle a Tao, ¿medicamento sí o medicamento no? Es difícil decir si decir y tomar una postura de no medicación o sí medicación. La verdad yo considero de que la medicación acompañada de proceso terapéutico es bueno, ¿sí?
¿A qué voy con esto? De que hay que ser más rigurosos, más estrictos y hay que hacer un proceso más claro en el aspecto en que, digamos, si yo eh, tengo una persona diagnosticada y le doy unos medicamentos, pues esta persona, pues obviamente los medicamentos por lo general van a tender a mantener dopada a la persona. Es decir, va a ser una persona que realmente pues se le va a dificultar hacer muchas cosas porque pues va a mantener como en un estado como somnoliento, como zombie, por así decirlo. ¿Sí? Entonces esto lo que va a dificultar es que tal vez esta persona lo que no necesita son medicamentos, sino que lo que necesita es expresarlo. ¿Sí? Expresar lo que está sucediendo, expresar lo que siente, expresarse como es, para entender de que necesita estas cosas para poder mejorar, ¿sí? Entonces, y hay personas que obviamente necesitan el, la medicación, ¿sí? Entonces aquí es donde yo quiero ser claro y decir, hay que diferenciar, no todas las personas necesitan la medicación. Y las personas que tienen medicación, obviamente, deben ir acompañados. Entonces, si no tienes medicación, debes continuar tu proceso. Y si tienes la medicación, obviamente, debes continuar en un proceso. Es allí donde quiero ser muy claro. Entonces quiero preguntarle a Santi desde la visión como profesional y desde su experiencia como terapeuta, ¿en qué se fundamenta o cuál es el papel del terapeuta haciendo el acompañamiento con una persona que está atravesando por un episodio depresivo? No, pues, hermano, hay que mirar principalmente cuál es el síntoma que está presentando la persona, porque esa depresión se puede manifestar desde diferentes formas, ¿cierto? Y tenemos que tener mucho cuidado porque si bien la depresión no está asociada directamente al suicidio, muchas personas que se han suicidado han empezado con la depresión. Entonces la depresión sí es un signo de alarma. Entonces, cuando una persona tiene estas condiciones o empieza a asumir estas cualidades o esta sintomatología, hay que iniciar con el motivo de consulta, hay que mirar la forma en la que la persona exprese. Expresar no es simplemente hablar, o sea, hay muchas técnicas y hay muchas terapias donde la persona propiamente, digamos, no habla, sino que también utiliza, por ejemplo, una técnica performativa o algo más narrativo o algo más expresivo. Y hay que llevar a la persona a expresar lo que está sintiendo, porque no sabemos qué es lo que está sintiendo esa persona, no sabemos qué es lo que hay en su universo, qué es lo que le está generando dolor, qué es lo que le está generando malestar, qué es lo que le está doliendo y por qué la persona está sufriendo y por qué deja de comer y por qué deja de pararse de la cama y por qué deja de sentir esa felicidad. Y a pesar de que la sociedad le diga, y sonría, tan bobito, usted es bobito poniéndose a llorar, usted es bobito estando así, usted qué se gana estando así, ¿cierto? Por lo general, los síntomas depresivos aparecen cuando surge una situación que nos sale de las manos, por ejemplo, una muerte de un familiar, una pérdida de un trabajo, una pandemia, por ejemplo, o un duelo por una pareja, ¿cierto? O situaciones de la vida cotidiana que pueden surgir y que pueden afectar a la dinámica de una persona. Entonces, a la maniobra de nosotros como terapeuta es acompañar eso y tratar de sacar todo lo que está sintiendo la persona, tratar de sacarlo mediante técnicas expresivas, mediante técnicas narrativas, mediante técnicas performativas, pero tratar de liberar y de sacar todo eso que esa persona tiene ahí. Exactamente, ahí volvemos a hacer referencia a la analogía con la que empezamos el capítulo de hoy del peso del elefante. Estos pacientes llegan a consulta teniendo una carga emocional bastante alta que los hace sentir oprimidos. Sí, y entonces lo que nosotros hacemos en terapia, como explica pues Santi, es hacer que esa carga poco a poco vaya disminuyendo, que la persona vaya soltando también todas las cosas que trae o todo con lo que viene, toda esa parte emocional, que aprenda que no está tampoco solo en el mundo, porque una de las características de las personas con depresión es que tienden a individualizarse demasiado, a que se ensimisman tanto que pierden contacto con el mundo exterior. Entonces es enseñarles también de una u otra manera que podemos liberar esa carga, que se les puede hacer un Cris, acompañamiento, que no vea, están solos, que lo podemos llevar a cabo. Sí, Santi. yo siempre he dicho una frase, no sé de quién es, si es mía, la escuché, me la dijeron, pero siempre la utilizo. De esas frases que uno tiene
Y es que, por ejemplo, la palabra en el cuerpo estalla, ¿cierto? La depresión es eso, hermano. La depresión es la palabra que no se ha dicho y que se quedó en el cuerpo atrapada, lo que no Mera, se ha expresado y mera frase de estalla, clínica de rehabilitación. estalla, estalla de cualquier forma y eso para mí es la depresión. Entonces, para mí, ese sería pues como una parte importante en la terapia. O sea, no importa cuál sea la técnica que usted utilice, ni el doctorado, ni la maestría, ni nada de eso, sino saberla utilizar con la persona y mirar la forma en que esa persona lo necesite para su vida. Sí, muchachos, sino que también tenemos que tener en cuenta que la depresión en este momento tiende a ser y como está en crecimiento por todo el tema de la pandemia, tiende a ser un problema también incluso de salud pública. Esto, muchachos, no solo son las vidas que se pierden en el mundo a través de las personas pues que terminan su vida por la depresión, que terminan en el suicidio, sino que esto tiene un impacto importantísimo a nivel social y a nivel económico también. No sé de pronto, Tavo, si en algún momento que tiene también experiencia en el campo organizacional, pero les quiero compartir un dato y es que la principal causa de incapacidades que se presentan durante el año en la mayoría de empresas a nivel mundial es a cargo de la depresión, o sea, personas que se incapacitan por síntomas relacionados con la depresión, porque pues ya nosotros sabemos que las personas se aíslan, no se quieren levantar de su cama, tienen una energía muy disminuida, entonces esto repercute y empieza a presentar un problema bastante alto también, no solo social, sino también económico. Tavo, quiero preguntarle acerca bueno, nosotros ya hablamos mucho de las posibles causas, de cuál es el papel del terapeuta, pero para todas las personas que nos están escuchando en este momento y que tal vez se están sintiendo identificadas con lo que nosotros estamos hablando, ¿cuándo es que esas personas deben de pedir ayuda? ¿O en qué momentos específicos es que ya eso no se convierte en una tristeza simplemente, sino que de verdad necesitan del acompañamiento del profesional? Sí, claro, obviamente ya hablamos de causas, ya hablamos de demás, pero pues el momento de pedir ayuda, ¿cuál es? Por ejemplo, lo decías en el aspecto de las incapacidades en las organizaciones. Sí, ese ya es un punto en el cual ya deberías decir, sí, ya debo buscar ayuda, ya esto no está bien porque ya no disfruto hacer nada, ya no le encuentro satisfacción a nada de esto. ¿Sí? Tengamos en cuenta de que cuando pierdes la satisfacción y pierdes el deseo por realizar diferentes actividades que antes te hacían sentir bien o te daban satisfacción, pues ya ese es el momento donde debes estar buscando ayuda. ¿Por qué? Porque pues esto te va a interrumpir la vida normal, el desarrollo de tus actividades normales, el desarrollo de tu vida de manera normal, ¿sí? Entonces, ya ahí deberías estar buscando ayuda. Cuando ya llegamos al punto de que ya tienes ideas sobre la muerte, no del miedo o la angustia a morir, sino de morir, ¿sí? Como tal, ya cuando hablamos como de una idea de muerte, ¿sí? En este punto ya deberías estar en un proceso, ya deberías estar en un acompañamiento profesional, ¿sí? Entonces es a estos puntos donde debes estar claro y debes saber en qué momento pedir ayuda, ¿sí? No toda ayuda puede ser necesaria. Es decir, ahorita lo decían y la persona que te dice, ay, no te preocupes, no llores, no estés triste, que todo va a salir bien. Tal vez eso no te consuela y eso no sirve para nada. Entonces, realmente es cuando necesitas una ayuda, cuando te desahogas y te descargas con una persona con la que tenías confianza y ya no sientes que esté procesando nada, es el momento de decir, ya, necesito una ayuda de un profesional y de decir, que alguien me oriente, que alguien me guíe, que alguien me acompañe en este proceso de entender qué es lo que me está pasando, por qué lo estoy pasando y qué debo hacer conmigo mismo y cómo debo trabajar en mí para mejorar esa situación. Entonces es ahí donde ya debes tener una ayuda, ¿sí? Debes entrar en un proceso. Exacto, Tao. Excelente la reflexión que estás haciendo en este momento, porque volvemos a lo mismo que hemos tratado de hablar durante todo el capítulo. Cuando uno tiene la oportunidad de conocer personas que están atravesando por episodios depresivos, créanme que uno lo menos muchos de ellos no los ve uno ni llorando,
y uno tiene el concepto cultural y social de que las personas con depresión se la pasan chillando todo el día, y no es así. Uno muchas veces puede ver que las personas hasta sonríen, y eso no necesariamente muestra o es reflejo de lo que está atravesando al interior suyo y de todos los pensamientos que está teniendo en su cabeza. Entonces, ya para ir cerrando, muchachos, quiero que cada uno me regale por favor la conclusión, que le haga una invitación pues también a los oyentes, y para que vayamos pues cerrando este tema tan importante del cual hablamos el día de hoy. Bueno, Cris, pues invitar a todos los oyentes a que sigan escuchando Parchando en el Diván, a que sigan participando en nuestras redes sociales. Hemos realizado pues en vivos, hemos realizado muchas cosas y la apreciación de ellos también es importante, y también que les gustaría que nosotros hiciéramos, de qué tema les gustaría que nosotros habláramos acá. Para finalizar, pues ese peso del elefante, hermano, como se llama ese episodio, es un peso que todos hemos sentido en la vida. Es algo que nos abruma tanto y que no sabemos ni qué es, pero que eh, al salir de él, el ser humano se transforma y el ser humano crece y madura, pero si se queda ahí, ya se vuelve pues algo patológico, y si se queda ahí con los días, es algo que ya está afectando no al ser humano en su integridad y en muchas esferas. Y es ahí cuando se debe buscar ayuda. Gracias, Santi. Tavo. Sí, esto no es un invento, no es una moda, no es así porque sí, sino que esto hay muchas personas que están sufriendo depresión y pasan por la depresión y les cuesta mucho y les impide mucho. Eh, Usted lo decía, Cristian, en el momento que no todas las personas que tienen depresión están llorando. Yo hago como una analogía a un payaso. El payaso en el show siempre está alegre, siempre está contento, pero detrás del maquillaje nadie sabe lo que sucede. Entonces la invitación, y para concluir yo puedo decir que es importante hablar, es importante expresarnos, es importante buscar ayuda y no tenerle miedo a estar con un profesional. Hay que quitarnos ese estigma de encima de que estamos con un profesional y estoy loco, estoy mal y esto está mal. No. Hay que quitarnos eso de la cabeza y entender de que esto nos va a ayudar a entender y trabajar sobre nosotros y mejorar como nosotros mismos como personas. Listo, Tavo, muchísimas gracias por el aporte que haces. Yo quiero también en este momento hacer, o más que una conclusión, hacer una invitación a todos nuestros oyentes el día de hoy, que si tal vez en este momento están atravesando alguna situación compleja, están teniendo de pronto algún síntoma relacionado con todo lo que nosotros acabamos de exponer pues en este episodio, que los canales de Parchando en el Diván están abiertos para escucharlos, para hacer una orientación o darles indicaciones de cuáles son los pasos a seguir, para poder de que este programa se convierta también en lo que nosotros planteamos desde un principio, y es una herramienta que vaya en pro de mejorar también la salud mental en el país. Les agradezco mucho por la compañía, los invito a que por favor sigan escuchando cada uno de nuestros episodios, los compartan con sus familiares, con sus amigos, y nos vemos nuevamente la próxima semana. A mis compañeros de mesa, muchísimas gracias y adiós.